haciendo parte de tu ejercicio, de tu quehacer teológico. Esta situación va a ir mejorando al grado pues de que va a llegar a ser de mucha bendición para el ejercicio de la predicación de la palabra de nuestro Dios. Y al final de esta sesión voy a abordar un poco las tareas. En esta ocasión lo vamos a hacer un poquito diferente. Bueno, ok, nuestro tema dice así: pasos para la elaboración sermonaria. Y el primer paso, hermanos, dice que el predicador o la predicadora ha de practicar las disciplinas espirituales. Hace 8 días un hermano nos preguntaba, ¿no? Y él decía que sí que era más importante estar pensando en el tema del sermón, los puntos del sermón, o si era más importante el poder vivir una espiritualidad ferviente. Y yo creo, hermanos, que se complementan. Pero nuestro primer paso para cualquier predicador o predicadora tiene que ser este ejercicio de las disciplinas espirituales que hoy se está retomando nuevamente. Damos gracias a Dios porque hay libros que nos instruyen en esto. Hay un libro de Richard Foster que se llama Alabanza a la Disciplina, y es un excelente libro que nos va llevando de la mano en cada una de estas disciplinas que nosotros necesitamos ejercitarnos o necesitamos practicar. Voy agregando a algunos hermanitos que están llegando a esta sala. Por disciplinas espirituales, pues nos referimos entonces a la oración, a la lectura, no solo de la Biblia, sino a la literatura circundante, a la literatura, a la buena literatura. Decían los teólogos franceses que el predicador debe tener una Biblia en la mano y en la otra mano el periódico. Esa es una frase, ¿verdad?, que se ha hecho muy clásica. Y sí, porque nos habla, hermanos, de que nosotros considerar debemos considerar la lectura de una manera seria. A veces no somos buenos lectores y eso pues nos priva mucho, ¿verdad? En nuestro ejercicio como cristianos. Debemos leer, hermanos, seamos lectores de la escritura, leamos libros de predicación, leamos novelas, diferente tipo de literatura nosotros debemos leer. A mí me sorprende, hermanos, que la lectura sea una disciplina espiritual. En Alabanza a la Disciplina de Richard Foster aborda muy bien estos temas de las disciplinas espirituales. Y bien, también podríamos hablar de la meditación. Por supuesto, meditar la palabra de nuestro Dios, meditar en ella, ayunar como un ejercicio espiritual, el congregarnos como parte de esa disciplina espiritual el día domingo. No vaya a ser que como predicadores solo vayamos el día que nos toque predicar, ¿verdad? Y entre semana, pues brillemos por nuestra ausencia, o seamos personas que pues solamente vamos en Navidad o en Año Nuevo. No, ¿verdad? Los predicadores tienen que ser personas que se encarnan en la vida de la iglesia, que celebran la vida cristiana, que adoran al Señor, que sirven al Señor, que están inmersos en la vida comunitaria de la iglesia. Eso pues va a traer muchas bendiciones a la hora de predicar, porque yo puedo ser muy buen orador, puedo tener un buen léxico, una jerga teológica, hablar muy bien, tener voz de locutor, pero si soy una persona que no vive una espiritualidad ferviente, pues eso va a impactar mucho a la hora que yo pase a predicar al frente. Así que, hermanos, pues somos llamados como cristianos, no solo porque vamos a predicar, sino que porque somos cristianos, porque hemos nacido de nuevo, a desarrollar este ejercicio de las disciplinas espirituales. Ese sería el primer paso previo a meterte a dar un tema en la iglesia. Lo segundo que hay que hacer es leer el pasaje de la Biblia, ser estudiosos, ¿verdad? Hoy hay varias herramientas para poder acercarnos a la Biblia. Hay varias formas de cómo podemos entender el texto sagrado. Tenemos diferentes versiones de la Biblia para poder entender alguna palabra o alguna frase o alguna idea que no entiendo muy bien. Puedo buscar en comentarios en línea, comentarios bíblicos, me van a aportar mucho, me van a abrir el contexto y el panorama de la escritura o del texto que me toca predicar. Voy a tratar de comprender el contexto anterior y el contexto posterior, donde está insertado mi texto, ¿verdad? ¿Qué iglesia va dirigida? ¿A qué escenario está pensado ese pasaje de la Biblia?
Bueno, también quizás voy a tener que definir algunas palabras que no entienda. Voy a ir al diccionario, voy a ir al Google, y si tengo un diccionario bíblico por ahí también voy a hacer uso de él. Voy a definir palabras claves, verbos. Eso me va a ayudar a estudiar el texto. Si bien esta no es una clase de hermenéutica, pero hay varios libros que nos van a llevar de la mano. Incluso en los libros que subí hay varios textos que hablan acerca de cómo abordar un texto, cómo estudiarlo, pero esto no es la homilética. Aquí a veces cometemos el error varios hermanos que subimos al púlpito, ¿verdad? Con un bagaje que hemos estudiado y pues no tenemos a veces ni pies ni cabeza. Creo que era el hermano Edesio Sánchez Cetina que cuenta la historia de un joven que llegó recién graduado del seminario y llegó a predicar a una iglesia, ¿verdad? Y al terminar, una viejecita se le acercó y le dijo, hermano, me encanta cómo predica usted, tiene un vocabulario muy bonito, dice usted unas palabras tan elocuentes, y sobre todo me impresiona mucho que le tiene usted mucho respeto al señor griego, a ese señor griego, ¿no? Y es que el muchacho, pues en su disertación decía, como dice el griego, como dice el griego, y entonces la señora pues, pensó que era un señor que se llama griego, ¿no? Y que le tenía mucho respeto. Entonces, hermanos, yo creo que la homilética tiene la tarea de poder presentar un sermón bien estructurado a la iglesia, ¿verdad? Eso nos está faltando en muchos contextos. Y el tercer paso, pues, es bosquejar, ¿verdad? Es ya ahora sí empezar a darle forma. Ya comenzamos este trabajo de bosquejar al comenzar la primera parte de nuestro sermón, pero hoy vamos a terminar de ver cómo se estructura un sermón. A veces a esta parte de escribir todo el bosquejo se llama la invención del sermón. Eso lo dice Orlando Costas en su libro La predicación como comunicación. No sé si lo puse por ahí, si no lo puse ustedes me dicen y por favor lo subimos con gusto. Es un libro que en lo personal a mí me ayudó bastante. Orlando Costas, él escribe cómo se debe escribir un sermón, cómo irlo elaborando. Para esto hay que saber entonces cuáles son las partes de un discurso, qué va primero, qué va después, y es lo que hoy vamos a intentar trabajar. El bosquejo, de ahí su nombre, ¿verdad? Hace alusión a una visión panorámica de todo un bosque. De ahí viene la palabra bosquejo. Y ahí puse una imagen, ¿verdad? De una vista de un avión o de un helicóptero que ve un bosquejo. Es decir, el bosquejo lo que te ayuda es que con un solo parpadeo, con un solo mirar, tú puedes ver en una hoja o dos, ¿verdad? Máximo, puedes ver el contenido que tú estás predicando. Vamos a ir agregando a otros hermanos. Eso sería entonces la palabra bosquejo. También se le ha llamado en algunos libros modernos de homilética el mapa que guía al predicador, como una especie de GPS, ¿verdad? Que te va indicando cómo te estás moviendo, hacia qué dirección vas y en qué velocidad vas. A esto yo le diría, hermanos, que un buen sermón es aquel en el que tú espejeas, así como cuando vas manejando y sabes en dónde estás. Sí, el problema cuál es que a veces hay personas que llevan libretas, y llevan un montón de cosas al púlpito y si eres muy elaborado, muy técnico, va a llegar el momento en que te vas a trabar. Eso a mí me pasaba, ¿verdad? Yo me quedaba atrapado por el sermón me condicionaba mucho, me acartonaba. Y cuando entendí que no es así, hermanos, que tampoco yo debo escribir todo lo que voy a decir en 5 hojas, ¿no? Entonces eso va a ser muy tedioso. La habilidad del predicador es que con una sola mirada pueda ver el completo de su sermón, como vemos en esta imagen. Vemos un bosquejo de en esa imagen, ¿verdad? Así sería entonces nuestro bosquejo ya terminado. Lo que vimos hace 8 días sería el encabezado de nuestro sermón y esas 5 áreas hacen un solo punto, es el encabezado. El encabezado es lo primero que el predicador ha de trabajar. La elección del tema, el título y el área, pues va a condicionar en cierta medida las divisiones del sermón, el lenguaje que yo voy a utilizar a la hora de disertar y de ir desgranando el sermón que tengo enfrente de la iglesia. Después paso a elaborar la introducción. Es lo primero y lo más importante que se dice a la audiencia
para captar su atención. Ahorita vamos a ir uno por uno, vamos a ver algunos tips, vamos a ver algunas características de cada uno de estos elementos. Y después entramos a los puntos principales o a la división del sermón, ¿sí? Se derivan del texto base y ayudan a explicar el título. A veces a estos puntos se les llama el cuerpo o el desarrollo del sermón, dependiendo del autor. Algunos, si seguimos la metáfora del cuerpo humano, el tema, el título, el texto, el área y el propuesto serían como la cabeza del esqueleto, y los huesos y la carne y los tendones serían los puntos. Y bueno, ya la conclusión va terminando ya lo que es el acabado de nuestro sermón. La aplicación, fíjense, yo puse aplicación y conclusión. Yo aprendí a bosquejar así. Mi maestro de homilética me enseñó de esta manera. Algunos solo ponen conclusión y ya. Lo que yo estoy procurando, hermanos, es que en la medida que ustedes tengan un poco más comprensión, ya después podrán tal vez omitir alguno de estos puntos y ir pasando de un punto a otro de manera más fluida, de manera más natural, pero es importante que al principio seamos un poco rígidos para que así podamos aprender a bosquejar. Ya una vez que bosquejemos, ya uno va adquiriendo sus técnicas y después de muchos años de predicar, pues obviamente uno va haciendo esos cambios de manera natural. La aplicación dice que al llegar a esta sección, el predicador está preparado para que el texto cobre ahora relevancia en las diferentes realidades del oyente, ¿verdad? Y los voy a confrontar y decir, hermanos, de lo que acabamos de ver en este pasaje, ¿qué cosas estamos nosotros practicando? ¿Hay alguna cosa que hemos obviado? ¿Algo que no estamos haciendo así como el personaje que estamos viendo, etcétera? Y en la conclusión, dice que en este apartado el predicador concluye su mensaje. El predicador ha de dejar una impresión perdurable en sus oyentes. Así que básicamente aquí está de manera panorámica, ahora sí que válgase la redundancia, a manera de un bosquejo está lo que serían todos los elementos de un sermón cristiano. Me llamó la atención esta frase de este escritor llamado Riley. Riley fue un predicador, creo que era puritano, no tengo muy bien el dato, y escribió este pequeño libro que consta como de 25 páginas. Yo no sé si lo pueden conseguir en Amazon o en algún otro, no lo tengo en PDF, déjenme buscarlo, yo lo tengo en físico. Y es un libro bien sencillo, pero bien sencillo, y él escribe en uno de sus puntos lo siguiente: si uno estudia los sermones de los hombres que han sido, si uno estudia los sermones de los hombres que han sido y son buenos predicadores, siempre encontrará orden y muchas veces divisiones en sus sermones. Él dice que Spurgeon y Jonathan Edwards y todos los predicadores siempre tuvieron una estructura, siempre tuvieron un bosquejo que ofrecer a la iglesia. Y él dice, hermanos, no nos sintamos mal de decir primer punto, segundo punto, tercer punto. Él dice, prefiero que hagan eso a que tú puedas pasar y querer dar un toque de modernismo y que seas pues tengas un tema totalmente, no sé, disperso. Él aboga mucho a esta parte, ¿verdad? Su libro se llama Sencillez en la Predicación y está bastante interesante, hermanos. En una sola sentada, ustedes pueden leer este pequeño folleto, es un folleto de hecho, y esto me llamó mucho la atención. Él aboga pues con que los predicadores debemos tener una estructura, porque los grandes predicadores a lo largo de la historia y de la predicación cristiana siempre han tenido una especie de bosquejo, de guía, de mapa, como queramos llamarles. Yo creo que sería muy aventurado pasar al frente y querer predicar sin tener una guía, sin tener un mapa que nos oriente hacia dónde debemos enfocar nuestra predicación. Entonces vamos a ir parte por parte. Si bien, hermanos, este curso es muy introductorio, ¿verdad? En el material que ustedes tienen, hay capítulos enteros que se dedican a cada uno de las partes del sermón, así que solo extraje lo más importante, lo que yo creí que es importante. Y me basé para la introducción en este libro que aparece ahí,
que estoy seguro que también ustedes lo tienen ahí en PDF, que se llama De parte de Dios y delante de Dios, del escritor Sugel Michelén. Creo que es uno de los predicadores modernos que utiliza la homilética de una manera fascinante, y este es un libro que deberían comprar, hermanos. Está enterito en PDF, pero si alguien quisiera invertir para tener una biblioteca de homilética, este sería un libro bastante importante. La introducción, dice este escritor, que deben cumplir 3 propósitos. Número 1, despertar el interés del oyente por el asunto que vamos a exponer. Es decir, eso es lo primero. Mi introducción tiene que despertar el interés de la gente. Debe presentar el tema y debe preparar al auditorio para entender lo que viene a continuación. Dice que debe llevarnos al cuerpo del sermón, no a otra introducción. Y él pone este ejemplo, que una puerta no te lleva a otra puerta, sino que te introduce a la casa. Así que cuando tú vas a predicar, tu primer contacto que vas a hacer con la congregación, con la audiencia, es a través de la introducción que tú has previamente elaborado, ¿sí? Algunos escritores dicen que hay que elaborar la introducción al final. Yo nunca he podido hacer eso. Yo soy más dado que yo siempre escribo primero la introducción. A mí me sale muy bien así. Si tú quieres hacerlo al principio o después, como tú te acomodes, pero tu sermón debe tener una introducción que sea llamativa y que capte la atención de las personas. Dicen que los primeros 2 a 3 minutos va a ser crucial para atrapar la atención de tus oyentes. Esta introducción debe ser breve, dice este libro. Deben ser introducciones variadas, no empezar de la misma manera, porque eso aburre. Nosotros los predicadores cometemos ese terrible error que ya sabemos cómo la gente ya sabe cómo comenzamos y cómo vamos a terminar. Así que debemos ser un poco variados. Tenemos muchos ejemplos. Podemos comenzar contando un suceso, una noticia relevante. Si estás hablando de la muerte, por ejemplo, y si en la semana falleció alguna persona importante, se suicidó algún artista, tú puedes tocar ese suceso relevante para conectarlo con tu sermón. Obviamente que tiene que tener relación. A veces podemos hacer una lista, empezar diciendo lo que no es un tema, ¿verdad? Y decirles, hermanos, ahora estamos preparados para ver lo que sí es este tema. Podemos comenzar con una pregunta, con una analogía, con una comparación, con una cita de un famoso, una experiencia personal, etc. Hermanos, la introducción es muy importante. Vamos a poner el ejemplo de la analogía, que es una comparación. Imagínense que yo voy a hablar el día domingo del pecado. Y entonces yo comienzo mi introducción diciendo de esta manera: amados hermanos, la predicación de esta mañana tiene que ver con el pecado. Estaba leyendo en mi diccionario de hebreo y encontré que la palabra pecado significa jamartía, y jamartía tiene que ver con fallar al blanco. Y fíjense ustedes que es un tema muy importante que atraviesa toda la Biblia. A lo mejor los que llegaron el domingo, pues van a decir, bueno, va a ser una disertación muy académica, ¿no? Porque el pastor está hablando de palabras que a lo mejor no le interesan en ese momento. Pero puedo empezar con una analogía diciendo: amados hermanos, estamos pasando una época muy difícil para la humanidad. Estuvimos todos confinados por un pequeño virus llamado COVID-19. Fíjense ustedes, hermanos, que este virus, creo que todos lo experimentamos. Es un virus que muchos de nosotros lo vivimos. Fue capaz de penetrarse en nuestra célula y producir contagios de manera masiva. Es un virus que causaba unos síntomas nefastos, calentura, dolor de huesos. Parece ser que este virus se agarraba de las enfermedades más marcadas en nuestro cuerpo y hacía que parecieran más difíciles. Fíjense ustedes, hermanos, que el pecado se parece al virus. El pecado es como un virus que ha infectado a la humanidad a través de Adán y de Eva, y que sigue haciendo estragos, que podemos ver sus consecuencias en toda la humanidad, y es altamente contagioso. Quiero en esta mañana, queridos hermanos, que veamos cómo es que este pecado entró en la humanidad, cómo podemos erradicarlo, cómo podemos evitar que siga destruyendo nuestra vida. Entonces, sí, si se dan cuenta, hay como una diferencia, ¿no? Entre cómo vamos a introducir el tema, si sonamos demasiado arcaicos, demasiado, no sé, demasiado rígidos, o
usando una analogía. Pero puedo hacer que en otra ocasión yo comience con una cita teológica, ¿no? A lo mejor diciendo San Agustín en uno de sus libros más famosos que se llaman Las Confesiones, que fue quizás la primera autobiografía. San Agustín escribió una frase que dijo: oh Señor, nuestros corazones estarán inquietos hasta que descansen en ti, ¿no? Y a partir de esa frase quizás empezar mi introducción. Debe ser breve, mi introducción no tiene otro objetivo más que apuntar a cómo se va a ir desarrollando mi tema, ¿no? Eso es más o menos así, hermanos, estoy poniendo de manera muy general y de manera hipotética cómo podemos comenzar. Después que ya introduje, voy a ir desarrollando los puntos principales. Voy a ir desglosando mi tema. Dice que los puntos principales deben formularse en una oración gramatical completa y deben tener una relación estrecha con el tema del sermón. No deben ser 3 diferentes sermoncitos. Cada división debe ser diferente a las otras y las divisiones deben tener un orden lógico. Ahorita que veamos algunos ejemplos, va a ir haciendo clic con nuestra mente cómo es que se deben ir estableciendo los puntos en un sermón. El propósito, pues, de estos puntos principales es ampliar, explicar y demostrar el tema que yo a continuación les voy a explicar a la iglesia, ¿verdad? También, ya dijimos, no, esos puntos principales no son pequeños sermones. Se recomienda que un sermón no tenga menos de 2 puntos ni más de 5 puntos. Los puntos deben tener balance, armonía y simetría entre sí. Ahorita vamos a ir considerando en un ejemplo estos puntos. Una vez que ya desarrollé mis puntos, pues llego a la conclusión o a la aplicación como yo quiera seguir, si quiero seguir el bosquejo anterior. Y en la conclusión yo voy a ilustrar, y siempre se ha dicho que cuando se habla de la conclusión, se ilustra como un piloto experto que sabe aterrizar. ¿Sí? El problema de nosotros los predicadores es que a veces parece ser que ya terminamos y agarramos fuerza otra vez, ¿no? Y nos levantamos y el avión nunca aterriza, ¿no? Entonces un piloto experto sabe el momento oportuno de aterrizar, ve la pista y va a ser milimétrico a la hora de bajar la velocidad y de estacionarse, pero de una manera puntual. Así la conclusión debe tener esta característica, que el predicador o la predicadora sepa cuándo debe terminar. Alguien dijo que si dijiste que ya vas a terminar, termina. Si no, si ya dijiste, hermanos, para terminar y luego te vuelves a cobrar fuerza, pues sí, la iglesia notará esa ambivalencia en tu sermón. Puede ser un breve resumen, la conclusión de las ideas principales, o podemos decir, vamos a recapitular, hermanos, lo que acabamos de ver en nuestro sermón. Vimos en primer lugar, vimos en segundo lugar, vimos en tercer lugar. Eso hace que nuevamente la idea del sermón llegue a la mente de los hermanos. Puede ser una ilustración, también puede ser una cita, o realizando preguntas que vayan directo al corazón de la persona, ¿no? Hay en los libros series varias preguntas que nos ayudan pues a concluir el sermón. Ejemplos de sermones. Creo que hoy vamos a terminar rápido, ¿verdad? Voy muy rápido, voy a ir un poco más lento. Tenemos aquí el escritor de este libro delante de Dios y de parte de Dios, que es Sugel Michelén. Y Sugel Michelén nos presenta su bosquejo de 1 Corintios 13, puro esqueleto, puros puntos principales. Él puso su primer punto, la preeminencia del amor, y él lo dividió del versículo 1 al 3. Su segundo punto le llamó las características del amor, y su tercer punto lo llamó la permanencia del amor. Si se dan cuenta, hay un orden lógico: preeminencia primero, y después características del sermón y la permanencia del amor. Todo está hablando acerca del amor, su tema es acerca del amor, y una idea tiene hilación con la otra, va guiando al predicador. Estoy seguro que el hermano habló de la importancia del amor en su primer punto, después pasó a describir cómo luce esa característica de ese sermón, de ese amor bíblico modelado en la vida de los creyentes, y da algunas características, ¿verdad? No leí el sermón completo porque no lo presenta, pero yo me imagino que Sugel Michelén estuvo hablando de
de estas características. Alguna vez escuché a un predicador que decía, hermanos, el amor no crece, ¿no? Crece en las personas porque cuando tú lees la descripción del amor, no está describiendo algo etéreo, está describiendo a una persona. No se enoja, no se irrita. Entonces dices, bueno, entonces el amor parece ser que es una persona, ¿no? Es que está enfocada porque el amor lo viven las personas. Y pasó al tercer punto, que él le llamó, el segundo punto, las características del amor, y el tercer punto, la permanencia del amor, que el amor es eterno, el amor no deja de ser, y pues la congregación, estoy seguro que siguió ese sermón, no bostezó, no pajareó, sino que estuvo atento al desarrollo del sermón que fue presentando el pastor Sugel Michelén. Yo lo vuelvo a repetir, creo que uno de los predicadores modernos que mejor utiliza la homilética. Es muy hábil el hermano a la hora de presentar un sermón. Tiene mucha habilidad en esta área. Fui tomando como sermones de algunos libros. Si hay un libro que yo me atrevo a recomendar, hermanos, para inducirnos o para introducirnos al mundo de la predicación es El Sermón Eficaz de James de Crane. Este libro también está en PDF. Pero nuevamente, si alguno de ustedes quisiera invertir en este libro, hermanos, es fascinante. Creo que de lo mejor que yo he visto. Es un libro antiguo, pero de los cuales se han nutrido predicadores modernos como Pablo A. Jiménez, como Sugel Michelén, lo cita en su libro. Y es fascinante. O sea, este libro yo lo terminé de leer y me quedé asombrado. No tiene mucho que lo leí. Yo ya había leído bastantes libros de homilética y me confundí. De hecho, no lo iba a comprar, no iba a comprarlo porque estaba buscando otro título parecido. Y dije, bueno, me confundí. Bueno, ya ni más voy a leer este libro. Me fascinó, hermanos, me fascinó. Está también en PDF. Si no está en la lista que les envié, me avisan y con gusto lo volvemos a colgar ahí en ese catálogo. Está muy interesante. Él bosqueja muy bien desde la retórica y te dice cómo y por qué. Y bueno, es fascinante este libro. Él bosquejó, permítame tantito, bosquejó este texto de Apocalipsis 2:9. Su sermón solo se basó de una frase, ¿sí? No lo hizo tan textual, pero él predicó y le tituló a este sermón, Nosotros los ricos. Y el primer punto dice, somos ricos porque hemos recibido el perdón de nuestros pecados. Número 2, somos ricos porque los recursos de Dios están a nuestro alcance. Somos ricos porque las glorias del cielo nos están reservadas. Fíjense primero, fue en orden lógico. Primero, ¿qué recibimos en primer lugar, hermanos? El perdón, ¿verdad? No recibimos el cielo lo vamos a recibir después y él lo puso en el tercer punto. Somos ricos porque los recursos de Dios están a nuestro alcance y somos ricos porque las glorias del cielo están reservadas. Hay un orden lógico y progresivo en sus puntos. ¿Qué hubiera pasado si yo hubiera empezado con el número 3? Somos ricos porque las glorias del cielo nos están reservadas. O sea, como que hubiera hecho ruido, ¿verdad? En la mente de las personas que están escuchando. Entonces, este hermano bosqueja de maravilla. A ver. Se supone que tenía otros ejemplos. Sí, tengo otros ejemplos. Disculpen, hermanos. Mientras estaba buscando materiales, encontré este libro que se llama El arte de ilustrar sermones de Les Thompson, que también está en PDF. Fue uno de los libros con el cual yo comencé a bosquejar y encontré un bosquejo antiguo que tenía ahí, que fue uno de los que hice. Después lo retoqué, lo prediqué y me acuerdo que fue un sermón que Dios bendijo, ¿no? No lo he vuelto a predicar, pero pues, tal vez en algún momento lo vuelve a retomar. Me falló un poco el tema, no fue muy atractivo. Yo le puse la oración de Jonás, Jonás 2 del 1 al 11. El punto número 1, puse la condición del orante, es decir, cómo se acerca el que está orando a Dios. Es un profeta rebelde, está en un tiempo de crisis. El punto número 2, el lugar de la oración o la locación de la oración. No está orando en el sofá, no está orando en un templo, está en el estómago de la ballena que se parece a un sepulcro, ¿no? A veces hay oraciones que las tenemos que hacer en momentos complicados de la vida, tal vez en un hospital, tal vez en una cárcel, tal vez en un contexto de guerra. En fin, hay muchos lugares donde oramos a nuestro Dios y eso a veces pues nos motiva a clamar delante del Señor. Y en tercer
lugar yo puse que eran los elementos de la oración. Todo es un sermón expositivo, con acción de gracias y fe y confianza en Dios soberano y amoroso, y puse una aplicación ahí breve, y es un micro sermón. Una vez me propuse hacer micro sermones y tenerlos ahí por cualquier cosa, ¿verdad? Y fue que encontré este sermón que pues sí necesito todavía un poco más de retoque. Este es otro libro también que ustedes pueden leer, hermanos, muy, muy básico, que te puede ir guiando en cómo elaborar un sermón y cómo ilustrarlo. Me di a la tarea también de buscar algunos sermones, porque eso hay que hacer, hermanos, es como apreciar, hay que apreciar los sermones de otras personas. No de manera hipercrítica, sino para ir aprendiendo. Hay personas que bosquejan muy bien. Y esta Biblia, que se llama la Biblia del Pescador, edición Liderazgo, al final de esta Biblia se presenta una serie de bosquejos en muchas áreas. Y pues aquí yo tomé un ejemplo, le tomé una foto a esta Biblia, a varios sermones, y elegí este. Fíjense, ahí él le puso título, no le puso tema. ¿Y por qué yo les tuve que explicar que hay un tema y un título? Porque cuando yo yo estudié antes este sermón de haber estudiado el tema y el título. Yo lo entendí hasta que hice mi tesis, la idea, ¿cuál es la diferencia entre un tema y un título? Si yo nada más les hubiera dejado así, ustedes quizás hubiera causado ruido, ¿no? Bueno, ¿por qué título? Porque hay algunos hermanos que no comienzan con el tema, sino que con el título, ¿no? Hay una diferencia entre el tema y el título. Aquí, bueno, dice título, es una pregunta. ¿Por qué nos congregamos? Y él pone un texto inicial en el Salmo 133:1, y sus demás puntos se van a derivar de otros pasajes de la Escritura. Número 1, nos congregamos porque nos hace bien espiritualmente, y ahí pone la definición. Nos congregamos porque nos ayuda a crecer, nos congregamos porque el Señor está presente de manera especial, y nos congregamos porque es una idea divina. Y así, tú con ese sermón ya podrías pasar a predicar. No necesitas más, no necesitas más artilugios, pues obviamente bien preparado, con ayuno, con oración, puede ser de mucha, mucha bendición. Ahora sí, vamos a revisar un poco la tarea que les había dejado. Saquen su sermón y que escribieron, y lo vamos a ir comparando, y ustedes me dicen si sí, más o menos escribieron esto o no. Antes de bosquejar, recuerdo que en una ocasión fui a una feria del libro en Orizaba cuando estaba pastoreando la Santísima Trinidad, y estaban presentando un libro, y pues me acerqué para ver de qué se trataba, ¿no? Era un libro secular, y la persona que estaba disertando precisamente presentaba un libro acerca de cómo escribir una historia. Y él dijo algo bien interesante. Él dijo, cada persona puede escribir un libro porque cada persona tiene una vivencia que nadie más tiene. Tiene una experiencia de vida que nadie más tiene. Tiene un contexto que nadie, absolutamente nadie, ha vivido. Y yo empecé a recordar, ¿verdad? Mi infancia en Chiapas, lo que hice de niño, cómo pasé mi infancia. Y estoy seguro, decía esa persona, que si nos pusiéramos a hablar, cada uno tendría algo que aportar. Lo mismo pasa, queridos hermanos, cuando predicamos un texto de la Biblia. Lo maravilloso es que lo que yo vi en ustedes es que cada uno pudo encontrar en el texto algunas verdades que a lo mejor yo no hubiera encontrado, y no quiere decir que ustedes están pecando o que yo estoy pecando porque yo di un mensaje diferente, ¿no? Es algo que Dios le dio a ustedes, y que el texto se presta para poder predicar de muchas formas, de muchos abordajes. Podemos sacar muchas riquezas de un mismo texto, y lo importante aquí es que yo voy a tener ese mensaje voy a tener ese mensaje bastante planeado, bastante delimitado, y eso va a ser una bendición precisamente para la iglesia, ¿no? Así que, según mi entender, yo fui bosquejando ese texto que ustedes, se les había dejado de tarea. Dice el texto de la siguiente manera: porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Lo primero que salta a mi mente es de qué está hablando el pasaje, y es pues de la Biblia, ¿verdad? De la palabra de Dios. Quien puso así, palomita. Ahí ustedes vayan checando, ¿verdad? Algunos retroalimenté lo que me escribieron, otros no me dio tiempo, pero sí voy a hacer ese trabajo. También, si pudieron haber hablado de disciplina, de carácter, yo creo que también se hubiera atinado,
porque se dan cuenta, el texto nos habla del corazón de alguien. Y cuando hablamos de corazón, nos referimos a la facultad emocional, la facultad espiritual del ser humano, y estamos apelando a esta parte de disciplina, a esta parte de hábitos. Los hábitos surgen en nuestro corazón. A veces decimos habituar el corazón, ¿verdad? O hábitos del corazón. Y pues si de por sí habituarnos, hermanos, a las cosas materiales son difíciles, ahora imagínense habituar nuestro corazón a cosas santas, a cosas sagradas, cuesta un poco más. Pero bueno, yo me fijé que podría ser un sermón doctrinal, pero pues ustedes pudieron haber puesto que es un sermón de consagración. Aquí va a depender de la dirección que el Señor les esté dando a cada uno. Yo puse el propósito que la iglesia pueda adquirir compromiso y disciplina para estudiar las escrituras. No sé si les pasa a ustedes, hermanos, pero en muchas de nuestras iglesias presbiterianas los hermanos no leen su Biblia. O a menos que ustedes sí, hermanos, estén en una iglesia donde los hermanos lean mucho la palabra de Dios, pero en el contexto donde yo me desenvuelvo, muchos de nuestros hermanos no leen la Biblia, no están empapados de la Biblia. Entonces, un buen propósito sería que la iglesia pueda comprometerse un poco con la palabra del Señor. Después de haber escrito mi introducción, empezaría entonces lo que hemos visto, ¿verdad? Empezar a bosquejar mi tema. Y número 1 dice, podríamos decir, un corazón comprometido con la palabra se disciplina al investigar la palabra de Dios. Ahí la frase inquirir la busqué en el diccionario y tiene que ver con esta disciplina de investigar, de profundizarme, de comprenderla, de analizarla. Punto número 2, un corazón comprometido con la palabra se esmera en cumplir la ley de Dios. Se esfuerza por ser obediente a lo que encuentra en la Biblia. No solamente va a la Biblia para hacer sermones, no solamente va a la Biblia para encontrar argumentos en cómo defenderse de los demás o cómo atacar a los demás, sino que está dispuesto a cumplir esa palabra que le ha sido de bendición. Y en tercer punto, se compromete a enseñar lo que ha aprendido. En esa investigación, en ese cumplimiento, termina el estudiante de la palabra teniendo un anhelo y un deseo de poder enseñar aquellas cosas con los más pequeños, con los jóvenes, con los niños, etc. Y así, hermanos, ya solo faltaría escribir un poco mi introducción, cómo comenzaría yo y cómo voy a concluir este sermón, y casi estaría preparado para poder predicar. Algunos de ustedes, pues, en su trabajo que hicieron, casi ya estarían listos, ¿verdad? Para pasar al púlpito y empezar a dar sus primeros sermones ahí a la iglesia. ¿Alguna pregunta hasta aquí, hermanos? Y bueno, pasamos al siguiente y luego pasamos ya a la sección de preguntas. El otro pasaje que les dejé es el Salmo 103, del 11 al 13, que dice de la siguiente manera: porque como la altura de los cielos sobre la tierra engrandeció su misericordia sobre los que le temen, cuanto está lejos el oriente del occidente hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. El tema que salta a primera vista es la misericordia de Dios o la bondad de nuestro Dios. Una palabrita en hebreo que es Gesed, que es la más acercada a la palabra gracia y amor en el Nuevo Testamento. Entonces mi título yo le puse ¿cómo me muestra Dios su amor? ¿Cómo me muestra Dios su amor? Hice en la descripción del tema, lo traté de personalizar, ¿sí? ¿Cómo me muestra? Es decir, ¿cómo puedo yo estar seguro y estar consciente de que Dios me va a mostrar su amor? Ese verbo me o mi, ¿verdad? Hace que el lector se introduzca en el tema. Porque a lo mejor si yo hubiera escuchado temas parcos como la misericordia de Dios, no me dice nada, ¿no? Pero si yo digo, ¿cómo me muestra Dios su amor? Y entendí que debe ser en un área pastoral. El propósito que yo tracé dice que los hermanos puedan palpar el cuidado de Dios y de esa manera puedan responder en adoración y servicio a ese Dios vivo y verdadero que muestra a cada momento su amor para la humanidad. Aquí yo veo que saltan a la vista dos puntos principales. Número 1, Dios me muestra su amor perdonando mis rebeliones, y esto lo encuentro en el versículo número 12, ¿verdad? Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. ¿Qué quiere decir esto de hizo alejar de nosotros? ¿Solo los dejó ahí a un ladito? ¿O qué pasó? No, yo creo que ese lenguaje
me está diciendo que Dios perdona mis rebeliones. De esa manera, nuestro Dios nos muestra su amor y su misericordia para con nosotros. Cuando hemos fallado, cuando sentimos que hemos quebrantado algún mandamiento y venimos a la presencia del Señor, experimentamos la dicha del perdón, somos restaurados y somos sanados. Hay muchas personas que se sienten culpables en la vida y han desarrollado trastornos emocionales o espirituales y van por la vida siendo personas que se sienten abatidas por este sentimiento de culpa o esta vida culpógena, culpando a los demás, pero una de las formas de cómo Dios me muestra su amor es que podemos ser perdonados por la gracia y la misericordia de Dios. El segundo punto tiene que ver con que Dios me muestra su amor compadeciéndose de mí como un padre. Y pues ahí puedo hablar acerca de los que tienen hijos, ¿verdad? Cómo es que los padres se compadecen de sus hijos, aunque sean rebeldes, aunque sean malos. Los padres siempre se desviven, se quitan el bocado de su boca para poder compartir con sus hijos, ¿verdad? Así es Dios para con nosotros. Bueno, ahí podemos ya empezar a hablar y utilizar más lenguaje de la palabra del Señor. Pero hermanos, básicamente, si se dan cuenta, ya estas ideas nos van permitiendo poder tener un panorama y yo de manera panorámica voy a saber espejear en qué momento me encuentro en la parte de mi sermón. Consideremos un sermón más del predicador Spurgeon. Existe la Biblia de la predicación de Spurgeon y alguien le tomó foto aquí al facsímil de, vean cómo escribía Spurgeon, hermanos, pura letra cursiva, yo no le entiendo, pero así él tiene todos sus sermones, les ponía nombre, este es el sermón número 51, y pues ya en la Biblia pues ya viene traducido el sermón, y pues así era como exponía, escribía su sermón Spurgeon, ¿verdad? Era un maestro también este hombre de la homilética. En su proposición dice, la prosperidad cristiana es uno de los objetivos de un ministro del evangelio. El salmista describe a un cristiano próspero y aconseja qué hacer para llegar a hacerlo. En el primer punto, si ustedes se dan cuenta, dice el carácter que aquí se describe, y el segundo punto dice los medios para llegar a este estado. Y bueno, yo en lo personal me gusta mucho este escritor, y esa Biblia de la predicación de Spurgeon me ha ayudado bastante a ver algunos puntos que ni el mejor exégeta a veces puede descubrir. Y bueno, hermanos, ahora sí, preguntas y comentarios. Me fui, creo, un poco rápido, ¿verdad? Pero me gustaría escuchar ahora sus preguntas y sus comentarios, y luego les paso a dejar la tarea que van a emprender. Primero preguntas, hermanos, y después comentarios. Mi hermano Enoch tiene su mano levantada. Afirmativo, pastor. Sí. ¿Qué hacer cuando después de haber predicado algunas veces, los hermanos o algunos hermanos, no todos, algún hermano en particular por ahí dice, es que los sermones no deben de contener ni historias personales, ni ejemplos de la vida diaria, ni asuntos de la política, ni anécdotas de la vida social? Los sermones se deben concretar a ejemplos de la Biblia, pasajes de la Biblia y situaciones o vivencias que estén en la Biblia. ¿Qué hacer con eso? Pues yo creo que es un comentario bastante generalizado, ¿no es cierto? Realmente hay eventos en la vida diaria que ilustran muy bien un sermón. Obviamente no va a ser no va a ser el contenido de tu sermón, sino que va a ser un gancho con el cual tú estás usando, ¿verdad? Como un recurso retórico para poder aclarar el sermón. Alguna vez un maestro de homilética nos decía que las ilustraciones son como ventanas. Dice, una casa, máximo 2 ventanas, ¿no? Ya si le pones 5 o 7 ventanas, pues ya va a ser una casa muy rara, ¿no? Y ese consejo me ha ayudado bastante. O sea, ¿cuántas ventanas puede tener una casa? Una casa sin ventanas sería bonita, ¿verdad que no? Nos asfixiaríamos, ¿verdad? Más si somos medios claustrofóbicos. Así que yo creo que con 2 ventanas, 2 o 3 ventanas, está súper. Más ventanas ya sería una casa muy rara.
¿Alguna Perdón, otra pastor, pregunta? la pregunta específica era, ¿qué hacer cuando los hermanos dicen que todo debe ser apegado a la palabra? Nada de ejemplos, anécdotas, ilustraciones, etcétera, que no estén en la palabra de Dios. Bueno, En la yo lo Biblia, pues. tomaría a veces, pues como un comentario, si yo soy maduro, quizás decirle, hermana, gracias por su comentario, lo voy a considerar, pero a veces tomarlo de quién viene, ¿no? Porque, pues, si es una persona que ha estudiado homilética, que sabe de la predicación, igual y lo sopesaría, ¿no? Pero si es una persona que a lo mejor, pues, tiene un comentario sesgado o un comentario bastante, eh, se me va la palabra ahorita, ¿no? Pero es como, a veces generalizamos demasiado, somos muy reduccionistas. A mí sería un comentario muy reduccionista, hermano, que no alcanza a comprender bien la homilética. ¿Alguna pregunta más, hermanos? Ahora están muy calladitos. Me gustaría escuchar cómo, bueno, hermana Sofía Gómez, Buenas noches, pastor. buenas noches. Tengo una preguntita, una duda. Cuando Sí, estamos bosquejando con un solo versículo, ¿es necesario regresarnos al contexto de todo el pasaje para poder entender o nada más nos vamos a basar en ese versículo? ahorita estamos utilizando estos ejemplos y yo les di la cita de la cual vamos a bosquejar. Cuando hablemos del sermón expositivo, les voy a enseñar que el sermón expositivo es un poco más abarcativo y a veces abarca una porción larga de la Biblia. Pero ahorita para fines prácticos lo que me interesa es más o menos que ustedes vayan viendo cómo se estructuran los pasos del sermón. Ya cuando tengamos un poquito más de recorrido, ya podemos ir explicando un poco esa parte, hermano. Pero ahorita sí la idea es que bosquejaran nada más el texto que les marqué, los 3 o 2 versículos. Gracias. Sí, hermana. ¿Alguna otra pregunta, hermanos? ¿Cómo sintieron la tarea? ¿Sí se les hizo fácil o difícil? Cuéntenme un poco su experiencia. Hermano Luis Santiago y Sí, también la gracias. hermana Sofi. Bueno, lo que pasa es que en base a lo que está exponiendo, pues quedó muy pobre mi aportación porque pues solamente me basé a esos puntos, no di ninguna introducción, ninguna ampliación sobre el tema, No, pensando no, que no había necesidad de hacerlo, hermanas. Hermanos, solo eran los primeros 5 pasos. sí, entonces pues eso ahorita ya me hizo pensar el asunto y pues sí, está bien de uno tomar en cuenta eso. Con respecto a los ejemplos que ponen, pues casi pienso yo que mientras sean acordes, como decía usted muy bien, acertadamente, que la introducción muchas veces usa un ejemplo, como el Señor Jesús usaba las parábolas, entonces no le veo yo un cerramiento como para que no acepte un comentario de esa naturaleza, porque el Señor Jesús, cuando daba un ejemplo con un ejemplo terrenal para dar una enseñanza espiritual. Entonces, cuando nosotros damos una introducción con un ejemplo, con una vivencia, estamos atrayendo la atención del auditorio para así desarrollar nuestro tema. Y muchas veces, digo, al menos yo también, yo lo he hecho, por ejemplo, casi para terminar, termino con algo también que quiero puntualizar las cosas que dije, pero con un ejemplo que ha causado cierto efecto en alguna área de la vida. Entonces yo pues no lo veo mal. Entonces ese es mi comentario, pastor. Muchas gracias. Sí, hermano, claro que sí. Ahorita nada más era necesario la cabeza del sermón, por así decirlo, y ahorita vimos un poco el esqueleto, los huesos y los tendones para que después vayamos concluyendo un poco. ¿Algún comentario más, hermanos? Tenemos tiempo, hoy fuimos bastante breves, así que podemos argumentar un poquito más. ¿Alguien más quiere comentar algo? ¿Cómo vio su tarea? ¿Sí se acercó un poco? ¿Se alejó mucho? ¿Cómo lo vieron? Vi bastantes buenos sermones, hermanos, ¿eh? Vi, perdón, varias, encabezados muy buenos, muy interesantes. Eso habla de la diversidad que Dios ha puesto dentro de su iglesia y cómo es que un texto puede ser abordado desde diferentes puntos de vista, hermanos. Y estoy seguro que si lo bosquejamos bien, va a traer mucha bendición a la iglesia. Hermana Leticia. Sí, buenas noches. A mí en particular, pues me gustó mucho el ejercicio que hicimos. Yo, bueno, ya había tenido la oportunidad de que me pidieran el apoyo para dar algún tema o algún sermón, pero
no, le decía yo a mi esposo, me da miedo porque no tengo una técnica, ¿no? No sé cómo hacerlo, entonces lo hago y entiendo por el estudio que sí hay que tener una introducción, que hay que tener que hay un clímax y que hay un final, ¿no? Y como la intención de cada uno, pero no sé. Entonces, para mí, en lo personal, sí fue un trabajo que me permitió como ver el sermón desde el principio, o sea, como que prácticamente estructurarlo, claro, ahora hay que pues ir aterrizando las ideas, escuchar ahorita los ejemplos que usted, bueno, así como los marcó, pues también me ayudaron a ver que pues así perdida, pues a lo mejor tampoco estoy. Entonces, para mí en lo personal sí. Y respecto al comentario que decía nuestro hermano, yo también he utilizado pues ejemplos de la vida cotidiana, sobre todo de la vida cotidiana y sobre todo del contexto aquí, ¿no? Porque para mí sería como complicado hablar de una isla o de una playa en donde no estoy, pero sí puedo hablar del transporte público, de el metro, de cosas así, en donde la gente con la que yo convivo, que sé que están en ese mismo, en este mismo lugar, que transitan por las mismas calles tal vez, sí tienen presentes y que pueden entender lo que se vive o lo que se experimenta, ¿no? Y bueno, hasta ahí mi comentario. Muchas gracias, hermana. Gracias por contarnos que fue una experiencia grata para ti. Ahorita que decías eso, me acordé de otro libro que escribe el pastor John Stott. Es un tan excelente predicador. Él escribe un libro que se llama Predicación Puente entre dos mundos. Y él pone el ejemplo de dos mundos, ¿no? Y dice que hay predicadores que solamente se quedan en el mundo bíblico. Es decir, están siempre siendo muy bíblicos, o están los otros que siempre son muy actualizados, que son muy, muy actuales, que realmente los dos son una equivocación. Por eso él dice que hay que trazar puentes del mundo bíblico al mundo actual. O sea que el predicador ha de moverse en el mundo bíblico, pero también ha de entender el contexto actual. ¿Qué pasa si nosotros como predicadores ni siquiera conocemos cuáles son las tendencias de los jóvenes, cuáles son las músicas que están escuchando los jóvenes, o, como decía nuestra hermana, si no entendemos nuestra propia cultura, ¿cómo vamos a tener un mensaje relevante, hermanos? ¿Qué le dirías a un joven que a lo mejor fue a ver Avatar, la película de Avatar, la semana pasada, y tú ni siquiera has hecho una exégesis o puedes responder a ese tipo de contextos? Por eso es que, hermanos, a veces nuestra predicación es muy parca, ¿no? Nos quedamos mucho o demasiado en ese mundo bíblico y no trazamos esos puentes que hacen que la comunicación sea un poco más transparente. Así que ese es el reto del predicador, hermanos, es moverse en esos dos mundos, ser bíblico, pero por supuesto también ser una persona actualizada. Y por eso decía Juan Calvino y los reformadores franceses que el predicador debe tener una Biblia en la mano y un periódico en la otra. Creo que esa es una ilustración que nos ayuda a entender hacia dónde nos debemos movilizar. ¿Algún comentario más, hermanos? Hermano, Sí, en cuanto al texto de Esdras, sí. que puso ahí usted Biblia, pero usted había comentado en el curso anterior que hablar de la Biblia pues es muy extenso. Yo lo delimité un poco. Ajá. No recuerdo, no tengo el documento aquí porque no estoy en casa, pero al hablar de la Biblia es muy extenso, ¿no? Tendríamos que hablar cómo se elaboró, quiénes la escribieron, una serie de cosas, ¿no? Pues, pero bueno, por eso, mire, la Biblia, yo puse Biblia, pero delimité el tema al decir un corazón comprometido con la palabra. Bueno, ok, pero como vi el texto Biblia ahí, pues sí. Sí, okay, claro, por eso el tema es Biblia, y cuando termino de hablar de la Biblia, no me pongo a hablar del canon, me pongo a hablar de los apócrifos, me pongo a hablar de la Biblia nueva que salió, de cómo debo leer la Biblia, pero ese no es mi enfoque en ese momento. Mi enfoque es ver cómo un corazón se compromete con el estudio de la Biblia, que ahí ya delimité y pues lo bosquejo en la Biblia, ¿no? Perfecto. Ok, de acuerdo. Sí, Gracias. hermano, ok, gracias por su comentario. ¿Alguna pregunta más, hermanos? No me digan que no tienen preguntas porque me voy a quedar un poco espantado.
Yo siento que Pastor, me fui muy rápido y algunos que ya tienen un poco de bagaje en la predicación, obviamente esto es muy fácil, pero sé que muchos están introduciéndose en el mundo de la predicación y por ello pues he ido siendo un poco muy práctico. Es más una introducción a la predicación. Cada punto, hermanos, en cada manual de homilética se dedican capítulos enteros a la introducción, capítulos enteros a los puntos, capítulos enteros a la conclusión y cómo terminar un sermón. Así que hay mucho material, hermanos, pero yo quería que ustedes vieran cómo se estructura un sermón. sí, pastor, para de una vez, antes de ponerlo en el WhatsApp, que nos comentó que qué libros estaban de los que nos había compartido y de los que acaba de mencionar. Sí. Y realmente el de sencillez en la predicación de J.C. Wright no lo tenemos, bueno, no, todavía no. Y el otro de el sermón eficaz de James Crane tampoco. Ok, Bueno, ok. los demás tampoco de parte de Dios, pero eso es bueno, esos hasta ahorita los mencionó. Y Sí, en la hermanos. Biblia, ¿verdad? Son, Tampoco el de Spurgeon, pues tampoco. Y tampoco el de Sugel Bichelén, de parte de Dios. ok, hermano, gracias. Esos libros son muy accesibles. La Biblia de la predicación se los debo porque es una Biblia que hay que comprar. Está comentada, es como una Biblia de estudio, pero los comentarios lo hace Spurgeon. Entonces es una Biblia que sí tienen que comprarla. El libro de C. Riley, pues también hay que comprarlo. Y los demás que mencioné, con gusto, hermanos, los subo, están accesibles en la red. Hermano Luis Santiago. Sí, hermano. Después, hermano Francisco Luna Montalvo. Nada más quisiera, por favor, quisiera que con sus palabras me dijera la diferencia entre el tema y el título, porque pues sí, lo puedo entender, pero quiero refrescar la idea. Y gracias a Dios tengo este libro también. Oh, Sí, lo tengo, hermano. excelente, hermano. Sí, J.C. entonces, Crane. nada más, la diferencia nada más para refrescarme la memoria, por favor. Sí, hermano, Gracias. el tema es muy amplio. Podríamos pasar muchos años estudiando un tema. El título delimita el tema que yo quiero predicar. Supongamos que yo quiero hablar de la oración. Tengo mucho interés de hablar de la oración, pero ¿cuántos libros se han escrito de oración y cuántos versículos en la Biblia aparecen de la oración? Pero mi tarea al poner un título es delimitar eso que yo voy a dar. Podría ser a lo mejor cómo orar en tiempos de crisis, y ahí ya delimité bastante mi tema. Cómo orar, o las posiciones de la oración, o en fin, el título va a reducir bastante ese tema tan amplio que no podría abarcar ni en una serie de predicaciones. Muchas gracias, pastor. Hermano Francisco Luna. Sí, hermano, muy buenas noches. Buenas noches. Tengo una duda con respecto a otros teólogos, ya que he escuchado a predicadores cristianos, presbiterianos, que muchas veces pues están predicando la palabra de Dios, pero están mezclando con otros teólogos. Como usted lo mencionó hace rato, nombra mucho a San Agustín, y pues eso no, pues yo lo había visto mal, no sé si está bien mezclar la palabra de Dios con otros teólogos, porque por la iglesia pues no conoce mucho de teología de otros teólogos para anunciar esos tipos de teólogos, San Agustín, y pues Claro, yo en mi claro. caso pues, veía mal, no sé si la gente también lo vea mal la iglesia. Sí, yo creo que mucho tiene que ver el contexto, hermano, el contexto, la educación que pueda tener la iglesia. Yo creo que si puedes mencionar un teólogo que va acorde a lo que estás enseñando, a lo que estás predicando en ese momento, y es un teólogo pues que es reformado, pues yo creo que sí se puede. Simplemente no caer mucho. Imagínense que una predicación yo cite a Barth, a Lutero, a Calvino, se van a decir los hermanos, oye, pues este sermón es un sermón de personajes o qué, ¿no? Pero sí se puede en algún momento citar. Y San Agustín, pues si bien no es un teólogo que conozcamos, pero fue uno de los teólogos de los cuales escribieron, bueno, fueron como los precursores, ¿verdad? Que trajeron el tema de la predestinación,
y pues San Agustín dijo muchas cosas verdaderas, ¿no? Pero a lo mejor una frase de San Agustín en un sermón no creo que esté mal, siempre y cuando a lo mejor conocer un poco mi contexto, ¿no? Si tengo en mi iglesia, si estoy en Chiapas, por ejemplo, yo cito a San Agustín, van a pensar que soy católico, ¿verdad? Estoy en Así una es, pues, comunidad de Chiapas, pero si estoy en la capital de mi Jalapa, ignorancia, que pues, ya la no pueden gente ha ser leído a así. San Agustín y cito al teólogo San Agustín, no Ah, creo que haya mucho problema, ¿no? Entonces, sí tener esa parte. desafortunadamente la iglesia lee la Biblia y no conoce mucho de teología también, y así como yo soy un poco ignorante para conocer de teología, de otros teólogos, y por eso era mi duda. Sí, hermano, está muy bien. El contexto en el que usted está es importante y pues no se va a poner a citar ahí a Spurgeon y a Sujel Sí, pues no, Michelin, pues no, va a decir la leer gente, mucho. bueno, este hermano, ¿por qué está hablando de estos hombres, Ya no? se salió la predicación cristocéntrica, ahora habla de otros teólogos. Sí, hermano, Sí, era mi estaremos, duda. vamos a hablar de hecho de la predicación cristocéntrica. Ok, bueno. Que le bendiga. Gracias, hermano Francisco, por su comentario. Ok, entonces ahí va la tarea que les va a quedar para esta semana. Dice la tarea, comience a bosquejar el pasaje que va a predicar en su trabajo final. Yo sé que muchos de ustedes ya tienen tal vez un texto, tal vez ya están pensando de qué área les gustaría predicar, se van a grabar 10 minutos, van a presentar el sermón, así que pues van a presentar, mándenme sus avances de aquí al sábado y eso va a servir para que yo les vaya ayudando y cuando prediquen pues no vayan a predicar un sermón que a lo mejor le faltó una parte o que no está bien delimitado algo. Esta será la tarea que tienen para esta semana. Dice, comience a bosquejar el pasaje que va a predicar en su trabajo final, ya sea un texto o ya sea un pasaje. Eso va a ser la tarea para esta semana. ¿Tienen alguna duda, hermanos, con respecto a lo que hay que hacer de la tarea? Sobre ese pasaje de Esdras. No, hermano, es que al final el curso termina con que usted va a elaborar un sermón y lo va a presentar de manera virtual durante 10 minutos. Entonces, el trabajo de esta semana es que usted vaya empezando a trabajar el pasaje que quiere predicar en el futuro. ¿Puede poner otra vez el recuadro, pastor, por favor, de la tarea? Sí, hermanos, claro, y ahorita lo voy a mandar también al grupo la presentación que aquí les traje en esta noche. Pastor, perdón por mi introducción, pero ahí ya está el tema. ¿Va a ser sobre eso? No, ahí yo copié mal. Ahorita lo quitamos. Ok. A la hora que No, de acuerdo, de acuerdo. a la hora que compartí, ahí va el tema. No, pero ahí ustedes van a poner su tema que realmente podrían comenzar por ahí, ¿no? A lo mejor decir, bueno, ¿de qué quiero predicar en mi sermón final? De la bondad, del amor, de la oración, y ya después se van al texto que quieren ustedes utilizar para delimitarlo. Con los, Ajá. con los puntos que usted puso. Sí, con hasta donde más puedan avanzar. Sí, incluso ya, no es necesario que a lo mejor pongan su introducción todavía o su conclusión, pero sí los puntos principales, ya sean 2 o 3 puntos. Ya tienen que tener ese avance para que yo les vaya retroalimentando y ustedes vayan trabajando en ello, para que de esa manera, pues, al final ustedes presenten un sermón ya muy acabado y muy elaborado. ¿Les parece? ¿Sí? Sí. Ok, hermanos. Bueno, en vista de que ya... Pastor, Sí. a ver si entendí. O sea, vamos considerando los 5 puntos como los que ahorita contestamos de tarea, pero ¿empezamos el sermón o nada Sí. más es los 5 puntos? Tienen que empezar ya el desarrollo. El desarrollo ya tienen que ir presentando sus puntos principales del tema que van a hablar. Pastor, Hasta perdón. donde hoy vimos, pues. Sí, perdón. O sea, sí parte de lo que ya va a ser el sermón, no nada más los 5 puntos. No nada más los 5 puntos, sino todos los puntos principales. Y si ya pueden ir empezando en la introducción y la conclusión, pues adelante. Gracias, pastor. Mientras más rápido entreguen la tarea, yo les voy retroalimentando y así lo van perfeccionando. Hermana Leticia.
Y también me queda ahí un poco de duda de las diapositivas que presentó, entendería que habría que acabar eso como mencionaba ahí, que el punto 1, el amor en un término más general, el punto 2, el amor, no sé, en la familia, el punto 3, no sé, así es más o menos. Sí, de acuerdo al pasaje que tú elegiste. Hay pasajes que tienen una división muy clara. Del mismo pasaje puedes tomar los 3 puntos. Otros a veces pueden ser de diferentes textos de la Biblia para ir complementando. Ustedes hagan sus puntos y yo les voy a ir retroalimentando diciendo este punto no, este punto auméntale, quítale, aquí no veo bien el orden. Vamos a ir trabajando de esa manera para que al final ustedes ya presenten un sermón bien hecho. Bien, y por ejemplo, pues ahorita mi cabeza se conflictúa tantito, ¿no? Porque decir como un tema o un texto, ¿qué sería como más fácil? Ok, usted va a comenzar todo su trabajo homilético con una pregunta. ¿De qué quiere predicar, hermana? A ver, ¿de qué tema le gustaría predicar, hermana? No, en este momento no sé, pastor. De esperanza, de amor, de disciplina, de misericordia, de la iglesia, de los miembros, del pastor, de las ovejas. Son muchos temas, hermano. Sí. Ok. ¿Sí? Bien, ¿Alguien iba a hablar también? Sí, pastor, tal vez que nos hicieras favor de repetir la instrucción de esta tarea, porque veo que hay un poquito de confusión, y así como que puntualizar un poquito, ¿no? Gracias. Ok. Miren, hermanos, a ver, ahorita, por eso les pregunté que si sí entendían, para que de esa manera nos fuéramos. Se supone que hasta ahorita hemos visto estas 5 puntos que están aquí, ¿verdad? Sí. Y hemos visto esto, y hemos visto esto. O sea que ya podríamos empezar a trabajar cualquier pasaje de la Biblia, bosquejándolo así con tema, título, área, introducción, punto 1, punto 2, punto 3 y aplicación. Lo que ustedes van a hacer, hermanos. Aluminio. Ahí, creo que eso no tiene nada que ver con la clase. Aquí la tarea dice, comience a bosquejar el pasaje que va a predicar en su trabajo final. O podría ser, ¿y cómo van a comenzar con el tema? ¿De qué me gustaría predicar a mí? Del amor, por ejemplo. Bueno, entonces lo que voy a hacer es escoger mi pasaje. Aquí escojo mi pasaje, defino mi área, escribo mi propósito. Aquí se juntó realmente área y propósito, son separados. Y empiezo ya a poner punto número 1, punto número 2, hasta donde yo pueda avanzar. ¿Sí quedó claro? ¿O todavía no queda claro? ¿Alguien? No, está bien. Hermanos, si no queda claro, avísennos para que pues retroalimentemos. Bien. Hermano Enrique. Para mí sí está claro. Sería el tema de la desesperanza que no entendemos. ¿De qué quieres predicar, hermano? De la desesperanza, dice el hermano. No, sí pueden, hermanos. Por eso dije, bueno, voy a empezar desde ahorita para que así vayamos trabajando y ya la última sesión no vayan a empezar apenas con su sermón que van a disertar, hermanos. Hermana María Teresa, ¿tiene abierto su micrófono? ¿Quiere comentar algo? No, hermano. ¿Sí la entendió, hermana Tere? Lo que pasa es que se me está yendo la imagen, ahora no lo encuentro, ando pique. Ay, pero hermano. pues creo que está entendible la tarea, hermano, nada más que me dé la cabeza para llenar los puntos, el que después estoy piense y ore al Señor que me ilumine, pero pues más o menos sale ahí la tarea. Poco a poco, hermana, le Sí. vamos a ir guiando, le vamos a llevar de la mano hasta que deje bien plasmado su sermón. Así es, hermano, gracias. Okay. Bueno, hermanos, si ya no hay más preguntas, si ya no hay más dudas, hermano Luis Fierro no se quiere ir sin dejar bien, así hermano, así debe ser. Lo que pasa es que nos quedó la cabeza muy grande y queremos ya reducirla al estado normal. Una pregunta nada más, pastor, Quiero ir. lo de las tareas va a ser de manera personal a través de Tengo Sí, hermano, sí, a mi correo o a mi WhatsApp personal. Sí, esto es porque me imagino que ya en las últimas clases se van a estar dando los trabajos
y porque cada uno nos tome por sorpresa lo que trae cada participante. Entonces, sí, mi pregunta es de manera personal, ¿verdad? Claro. Ahora, Ok. hermanos, vamos a ir viendo que un buen predicador pues va a tener un bosquejo, no va a pasar con toda su libreta, ¿no? Va a pasar con su bosquejo y se va a calificar el bosquejo escrito y el bosquejo presentado. Gracias. Sale. Ahora sí, mis hermanos, me despido. Dios les bendiga, les guarde. Sigan adelante, no se desanimen. Dios es bueno y en la medida que practiquemos esto, se va a volver algo muy, muy hermoso en nuestras vidas. Dios les bendiga. Bye.